En el video anterior les prometí que iba a leer un artículo que escribí hace muchísimos años. Debe ser un artículo de 1981, 80-81, tal vez 82, y que fue publicado por un periódico que entonces editaba la SEP, distribuía la SEP. Y el periódico se llamaba Comunicación Educativa, y sí daban noticias de los hechos que se producían al interior de la Secretaría de Educación Pública, algo de cosas pedagógicas, didácticas tal vez, y algunas opiniones, sobre todo de gente que trabajaba para la SEP. A mí me encargaron hacer un artículo y para festejar un día del maestro, y yo decidí llamar El maestro en la cultura. Es este artículo. Ajá. Ahí dice, El maestro en la cultura, no sé si se alcanza a ver bien. Y acá abajo aparece el nombre del periódico. El maestro en la cultura, en el periódico Comunicación Educativa. Tristemente me queda nada más esta copia reducida porque era un periódico de tamaño tabloide, quienes saben es el tamaño como del periódico La Jornada, por ejemplo, ¿no? Y me sacaron una fotocopia en tamaño carta, entonces la letra es minúscula. Se los leo. Después, si alcanza el tiempo, comento. El maestro en la cultura. Los mexicanos sabemos muchas cosas, entre otras que nuestro territorio fue conquistado en 1521 por la corona española, que a partir de esa fecha la cultura autóctona quedó subordinada a la que implantaron los hispanos, que el imperio español se derrumbó estrepitosamente a principios del siglo XIX, que desde entonces a la fecha México ha sido visto como botín por los ojos ávidos de los imperios en turno, ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos. En suma, los mexicanos sabemos que desde el principio de nuestra historia, la cultura nacional se ha definido en la lucha del pueblo contra la dominación extranjera. Dentro de todo este proceso, hay algunas particularidades importantes que no todos los mexicanos sabemos y que se convierten en piedra de toque para la cabal realización de las funciones del maestro en la producción cultural de nuestra patria. Seamos claros, el maestro es considerado un importante factor de transmisión cultural. En este sentido, el magisterio enfrenta en su quehacer cotidiano el problema de definir la cultura y dentro de ésta identificar los rasgos que delinean la auténticamente mexicana. Ante esta perspectiva surgen algunos cuestionamientos básicos. ¿Qué es lo mexicano? ¿Qué aspectos de la realidad nacional hay que rescatar y revalorar? La respuesta es difícil y en estos momentos no puede ser definitiva. Por eso creemos necesario ofrecer al maestro algunos elementos que le permitan reflexionar acerca de la mexicanidad. En esta ocasión, acompañaremos al lector por algunas de las veredas de nuestra historia con objeto de apuntar cómo se relacionan las más antiguas raíces culturales de nuestro país con la labor de conocerla, con la labor docente, perdón. Algunas civilizaciones precolombinas habían logrado institucionalizar sus sistemas escolares de transmisión cultural y ya contaban con personas especializadas dedicadas a ello. La conquista arrasó con los sistemas educativos indios y la colonia marginó a sus mentores. Aunque los sistemas educativos indígenas fueron casi aniquilados, las culturas indígenas han resistido pasivamente los embates de más de 3 imperialismos exterminadores y la fobia de muchas generaciones de descendientes de la Malinche. Sin embargo, allí están todavía. Entonces, si la educación formal de las culturas precolombinas casi desapareció por completo, ¿cómo es posible la tenaz supervivencia de las tradiciones indígenas en un sector considerable de la población mexicana? En este grupo, ¿qué papel ha jugado el maestro como agente de la transmisión y reproducción de la tradición cultural? Las respuestas a estas preguntas se encuentran entre el gran número de cosas que desconocemos. Lo curioso de todo esto es que la causa de nuestro desconocimiento no radica en la ignorancia. En todo caso, si podemos contestarnos dichas cuestiones, es debido a una deformación histórica. Desde la prodigiosa aventura de Hernán Cortés,
los mexicanos hemos aprendido a leer nuestra historia con los esquemas europeos. A partir de la conquista, fue fácil delinear nuestra vieja realidad con la imagen bautizada en el Viejo Mundo, continente que durante muchos años fue el amo y patrón del mundo entero. Así, triste y erróneamente, nuestros ideales como sociedad y como individuos se han forjado al calor de la llama europea, llama que en vez de calentar, quema y calcina, y que sin embargo nos atrae seducidos hacia su resplandor. Y no es ningún secreto, y por lo mismo tampoco motivo de escándalo, el que apenas hace unos 40 años se haya empezado a construir una historia auténticamente mexicana, capaz de iluminar el presente con la luz de nuestro pasado y así poder orientar el futuro. Efectivamente, desde hace menos de medio siglo, los historiadores mexicanos han caído en la cuenta de que la imagen fabricada de nuestro pasado no corresponde con la realidad. Antes de la conquista, México no era tal. Era un conjunto de asentamientos más o menos pequeños, autónomos unos respecto de otros, con sus propias culturas, formas de gobierno y sistemas económicos distintos unos de otros. Lo que hoy conocemos como cultura maya, azteca, purépecha, huichol, etc., constituían comunidades de indígenas que habían alcanzado muy distintos grados de desarrollo. Los más avanzados, a la llegada de los conquistadores, eran los aztecas y los mayas. Estos grupos habían alcanzado un desarrollo tal que pudieron dominar mediante la fuerza de las armas a otros grupos más débiles. Basados en esta simple apariencia, los tratadistas europeos creyeron encontrar el imperio, entre comillas, azteca y el imperio maya. Hoy se conocen elementos suficientes como para demostrar el papel que jugaba ante sus subordinados el Hueytlacatecutli mexica y las funciones desempeñadas por el Itzae maya, que se alejan mucho de lo que es un emperador, un rey o cualquier tipo de mandatario que se haya originado en Europa. Desde allí, desde la manera en que los primeros españoles bautizaron nuestros sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, la historia de México ha sido interpretada a través de esquemas inadecuados. La interpretación tradicional de nuestra historia podría resumirse de la siguiente manera. Hace 15.000 años aproximadamente, los primeros Homo sapiens, provenientes de Asia, penetraron en América a través del Estrecho de Bering. 3 milenios más tarde, la región mesoamericana, hoy parte de México y de Centroamérica, había sido poblada por tribus nómadas que apenas se iniciaban en la recolección y cultivo de vegetales alimenticios. Tuvieron que pasar más de 10.000 años para que en la región del Golfo apareciera la primera alta cultura, la olmeca. Cuando el viejo mundo se encontraba en plena era cristiana, en América crecían y se multiplicaban vertiginosamente los grupos sociales que sorprendían por su grandeza a los europeos, mayas, teotihuacanos, mexicas, purépechas, tlaxcaltecas, zapotecas, mixtecos, pames, mames, etc. La historia de lo que en ese entonces era México estaba constituida por las relaciones que mantenían entre sí los distintos grupos allí asentados. Solo entonces hemos tenido historiografía propia, hasta que a principios del siglo XVI, a golpe de espada y de cruz, la cultura occidental negó y pretendió borrar del mapa de la historia universal todos los avances y logros de las culturas indígenas. De 1521 a 1821, la sociedad novohispana creyó vivir una versión renovada de la historia española. Si España fue la última nación que abandonó el oscurantismo medieval, la Nueva España tenía que desarrollarse, si podía, bajo ese esquema. De hecho, los sectores dominantes de la sociedad colonial intentaron reproducir en América el privilegiadísimo estilo de vida que se llevaba en la madre patria. Cuando España fue desplazada del puesto de mando internacional, los criollos americanos, principales impulsores del movimiento independentista, voltearon su mirada hacia las nuevas naciones hegemónicas, Inglaterra y Francia. Nuevamente, una de las principales gestas de nuestra historia política se inspiró en el supuesto ideal democrático representado por las naciones europeas.
Todo el siglo XIX se caracterizó por los loables esfuerzos de los próceres mexicanos para adecuar las fórmulas económicas, políticas, sociales y culturales de Europa a las difíciles y cambiantes circunstancias de nuestra nación. Después de la restauración de la República lograda por los liberales liderados por Benito Juárez, vino la abyección afrancesada del positivismo porfirista, bajo el mando del general Díaz, quien tuvo una brillante carrera militar defendiendo a su patria de la intervención francesa. México, o al menos sus privilegiados sectores minoritarios, estuvieron a punto de convertirse en la primera colonia francesa en América Latina. Solo la presencia masiva, prolongada y destructora de las masas pobres dentro de la revolución han obligado a las clases privilegiadas a pensar en la importancia del elemento indígena autóctono para la construcción de nuestra historia. Esta es una historia tradicional que cree encontrar en factores externos la explicación de los bienes y los males de que goza y padece la sociedad mexicana. Toda esta tradicional interpretación histórica del desarrollo de México ha sido enmarcada dentro de los grandes periodos de la historia universal. De hecho, casi todos nuestros historiadores, al menos los más difundidos, afirman implícitamente que México se incorpora a la historia universal a partir de su conquista por España. Así, supuestamente, México no ha tenido prehistoria, ni edad antigua, ni baja edad media. En todo caso, afirman tácitamente, la historia de los tiempos precortesianos no se parece en nada a la europea y por ello sus periodos son preclásico, clásico y posclásico. La duda que nos surge es, ¿por qué pensar que si nuestra historia originaria es distinta de la europea, la historia posterior a la conquista ha de ser igual? ¿No es más lógico pensar que mediante la conquista nuestra historia se empezó a parecer solo un poco a la europea? Estas dudas encuentran un fundamento racional y emocional a la vez cuando se constata la aferrada supervivencia de nuestras enormes capas indígenas. Y no solo indígenas. Si en nuestro papel de maestros fuera posible y necesario definir nuestra identidad cultural, si tuviéramos que precisar cuál es la verdadera cultura nacional mexicana para difundirla y fortalecerla, tendríamos que incluir en ella los elementos indígenas dispersos en todo el territorio, las reminiscencias africanas y antillanas que crecen en nuestras costas tropicales, la cosmovisión del campesino agricultor o ganadero, del singular estilo de vida del hombre y mujeres del campo emigrados a las grandes ciudades, y olvidarnos solo un momento de las excelsas y elitistas producciones culturales de la civilización occidental. En otras palabras, para pretender definir la cultura nacional mexicana, es estrictamente indispensable analizar las peculiaridades de la cultura popular mexicana, tarea que se hace urgente en esta difícil etapa de la vida nacional. Hasta allí el artículo. Por supuesto que hoy cambiaría muchos de los planteamientos, pero la esencia del mensaje que escribí en ese artículo hace 40 años o más, no, poco menos de 40 años, la esencia ahí está. Y creo que sigue vigente y creo que revive, al menos se vuelve a plantear o me vuelve a inquietar con esta respuesta que da la corona española a la petición que le hace el presidente de México. Pero más que la corona española, la reacción que tuvieron una gran cantidad de habitantes de este país, de connacionales mexicanos, incluso de personajes extranjeros, en particular Vargas Llosa, diciendo que gracias a España, México se incorporó a la modernidad. Yo simplemente diría que yo no sé si gracias, tal vez podríamos decir que por culpa de España, no solo México, América entera se incorporó a la modernidad. Y de hecho, se nutre la modernidad. Y se crea una noción
de sí mismos entre los europeos de dominio, de gran capacidad para lograr todo, incluso acabar con el planeta. Si ustedes revisan el deterioro ambiental que se ha dado, digamos, a partir de la revolución industrial, que se genera, por supuesto, en Inglaterra, y se traslapa tal cual a Norteamérica, a los Estados Unidos. Vean el deterioro ambiental. Si es cierto, han surgido las grandes ciudades, si es cierto, tenemos hoy unas comodidades que no teníamos nunca, hemos explorado el espacio, por lo menos el pedacito de espacio que nos queda cerca, ¿no? Y esto es gracias a estas revoluciones industriales, ¿no? Hoy estamos a punto de dar otro salto con la famosa inteligencia artificial y las tecnologías 5G que, híjole, prometen que todos vamos a estar controlados, supervisados por la inteligencia artificial, ¿no? Este es un mundo humano, no lo sé, habrá que vivirlo. ¿Cómo nos vamos a incorporar? Las naciones que estamos apenas tratando de consolidar nuestra identidad cultural, incluso de fortalecer nuestros sistemas políticos democráticos, ¿no? Porque venimos de un pasado que se ha convertido en una especie de lastre para el desarrollo autónomo de nuestra democracia. ¿Cómo vamos a salir de esto si la legislación educativa sigue estando enfocada a esquemas de corte europeo, donde se favorece el racionalismo cognitivo, donde se dice que el maestro es el transmisor de conocimientos y se olvida de dar una educación para la vida, para la convivencia, para la recuperación y el respeto de las raíces culturales, para tener una mucho más poderosa acción de rescate de estas tradiciones. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la diferencia entre tenochcas, mexicas y aztecas? ¿Existe? ¿Por qué este país se llama México? Cuando México fue el resultado de Tenochtitlán, donde habitaban los mexicas, no los aztecas. Todo esto tenemos que recuperarlo. ¿Y por qué todo el país se llama así? ¿Por qué nos sentimos ser el ombligo de la luna? ¿Qué significa esto? ¿Por qué la principal deidad, como en muchos pueblos, es el sol, Tonatiuh? Esa piedra, que es la piedra del sol, no es un calendario. Sí están allí las estaciones del año, los meses que dividían los aztecas, pero no era un calendario. Pero lo llaman el calendario azteca. Es la piedra del sol de los mexicas y el que está en el centro es Tonatiuh, el dios del sol. Realmente es esta cultura, la mexica, la que le da identidad a este enorme territorio, porque hay que reconocer que México tiene un territorio enorme y una gran diversidad, pero una diversidad brutal, ¿eh? Piensen tantito en un ranchero actual, contemporáneo, sonorense, chihuahuense, coahuilense, y compárenlo con un otomí del Estado de México o con un zapoteca de Oaxaca o con un maya de Yucatán o de Quintana Roo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué le llaman Tren Maya a un tren que va a recorrer un territorio que no es exclusivamente maya? ¿Por qué darle el nombre de maya? ¿Está bien? ¿Está mal?
¿Hay que preguntarlo? Pues seguramente sí, pero hay que preguntarlo en serio, ¿no? Los grandes proyectos, los megaproyectos del capitalismo neoliberal, del capitalismo postindustrial, ¿son benéficos para la población mexicana? ¿No es la visión de la ciudad? ¿No es la visión occidentalizada de los políticos, de los empresarios, de los intelectuales mexicanos la que está imperando en esta generación de megaproyectos? ¿Qué tan necesario es contar con inversiones de capital para procurar el desarrollo? Parece ser que las relaciones sociales a nivel internacional sí nos empujan hacia allá. ¿Podemos cambiar? ¿Es necesario cambiarlas? No lo sé. Hay muchas cosas que decir al respecto. Creo que probablemente disertaré en otros programas sobre este asunto, pero por lo pronto ya dejé también planteado que a nivel educativo, a nivel de la escuela, del sistema escolar, sigo insistiendo en ello, perdón por haber dicho educativo, a eso que le llaman educativo, a eso que le llaman educación, que para mí no es más que la escuela, la vida escolar, la educación es mucho más amplia, creo que no tiene mucho remedio, no en el corto plazo. No creo que las modificaciones al artículo 3 vayan a apuntar hacia donde apuntan estas nociones de la historia cultural de nuestro país. Es importante porque la cultura basada en la historia nos da una identidad y una conciencia mucho mejores, mucho muy superiores que la identidad basada en un régimen simplemente legal. Tanto la ley como la ciencia nutren la cultura, porque la cultura es darle un sentido a la vida, y un sentido a la vida humana en su hábitat, en su territorio, en su espacio, no como depredador de ese espacio, sino como un desarrollador de ese espacio. No lo veo, pero seguiré hablando de ello en siguientes videos. Nos vemos.